Hola, bueno, primero un cordial saludo a todos. Eh, es para mí un placer poder conversar hoy día con ustedes un poquito sobre ECMO. Agradezco desde Chile la invitación que me ha hecho Adrián Gallardo, el coordinador de la especialización en kinesiología intensiva de la Universidad de Buenos Aires, y a través de él saludarle a todos ustedes y, como les digo, un placer poder compartir un poquito sobre lo que es la kinesiología intensiva en el paciente en ECMO. Mi nombre es Ricardo Arriagada, soy kinesiólogo, trabajo en el Hospital Higuera de Talcahuano, en la región del Biobío en Chile, y ahí está mi correo, rarrigarri@gmail.com, por si quieren, no sé, establecer algún contacto, encantado. Bueno, nuestro rol, ¿cierto?, como kinesiólogo intensivista en el ECMO va a radicar, por una parte, en la programación del ventilador mecánico en el paciente ECMO y en la ejecución de la terapia física en el paciente en ECMO. Todo esto, cierto, sobre la base de que estamos dentro de un equipo interdisciplinario de salud, y por lo tanto todos los roles van a ser muy compartidos y todas las instancias van a ser muy conversadas para poder obtener la mejor resultante en nuestros pacientes críticos que están en este soporte ventilatorio, que es el último eslabón de la cadena de intervención, ¿cierto?, en lo que a falla respiratoria refiere. Escala, en esta revisión nos dice efectivamente esto, o sea, podemos partir de oxigenoterapia, avanzar a CENAF, BNI, a ventilación mecánica invasiva, y al final del camino, cuando ya nada nos ha resultado, está la oxigenación a través de membrana extracorpórea. Fíjense ustedes que, de hecho, en el año 2019, en el manejo del distrés respiratorio, se propone este manejo escalonado, y en el último peldaño efectivamente se encuentra la ejecución del ECMO veno-venoso, que es la forma de canulación que tendrá entonces este soporte extracorpóreo en el caso de los pacientes con falla respiratoria eh, aguda, ya que debemos saber, ¿cierto?, que existe un ECMO venoarterial que se utiliza más bien en falla cardiopulmonar, por ejemplo, en el síndrome cardiopulmonar por antivirus, o en algunas insuficiencias cardíacas, o como puente trasplante, ¿cierto?, en los procesos cardíacos que esperan entonces el trasplante de corazón. No olvidar lo clásico, ¿cierto? Como hemos dicho, necesitamos avanzar escalonadamente antes de llegar al ECMO. Por lo tanto, será, como ustedes saben, esencial para la sobrevida del paciente crítico, primero, manejar bien el ventilador mecánico antes de pensar en el ECMO. Nos ha pasado, ¿cierto? Hoy hay que canular a un paciente, pero preguntarse, bueno, ¿está bien primero ventilado, entre comillas? ¿Ha sido bien programado el ventilador mecánico? ¿Ha sido ese PIP bien individualizado? eh, ¿Se ha pronado al paciente? Y cuando esas respuestas están respondidas, o sea, esas preguntas están respondidas, y si es que se han ejecutado, bueno, ahí será plausible pensar en el ECMO, pero si no, no. De hecho, fíjense ustedes que Schmidt en el año 2013 crea este score que se llama Preserve, donde él nos dice algo bien lógico, que es lo que mencioné recién. O sea, si el paciente antes del ECMO, en el contexto de falla respiratoria, de ECMO veno-venoso, no se ha pronado, no se ha establecido una dinámica de PIP adecuada, no se ha salvaguardado una correcta protección pulmonar, efectivamente va a conspirar contra la mortalidad del paciente. De hecho, el no ejecutar estas estrategias antes del ECMO va a aumentar la mortalidad en este. Porque, como muchos clínicos dicen, el mejor ECMO es el que no se hace, ¿cierto? Porque consigo va a llevar muchas problemáticas asociadas. Por lo tanto, antes de pensar en el ECMO, hay que pensar, ¿cierto?, en establecer la dinámica ventilatoria clásica de soporte, de individualización, y luego de esto ya pensar en esta terapia. La pregunta es, ¿por qué ECMO en falla respiratoria severa? Bueno, primero, la falla respiratoria severa, ya el profesor Pelosi, con Patricia Rocco, la brasilera, ¿cierto?, el profesor Pelosi, que es para descanso italiano, nos han dicho y nos han demostrado en sus modelos de análisis eh, experimentales que existe una, una destrucción de la matriz extracelular pulmonar, donde se generan verdaderos gaps, verdaderas zonas, soluciones de continuidad, donde, ¿cierto?, vamos entonces a tener un pulmón que es más frágil en este contexto de falla respiratoria. Observemos este escáner que les muestro a continuación.
Ahí ustedes saben, ¿cierto? La región central está la tráquea. Y vamos a ver que el, el daño pulmonar es realmente amplio, fíjense ustedes. O sea, la zona aireada probablemente es esta chiquitita que vemos aquí en la región ventral derecha de su pantalla. Y todo el resto del pulmón, de los pulmones, ¿cierto? Se encuentra totalmente inflamado. Una zona extensísima de Chan. Probablemente ese es el contexto del paciente NECMO, un paciente severamente comprometido con un gran compromiso en la oxigenación, con un gran compromiso en la mecánica torácico-pulmonar, donde efectivamente el baby lung se va a hacer muy presente, ¿cierto? Y donde las zonas de strain van a ser masivas. Entonces, probablemente en este paciente NECMO no nos vamos a encontrar con un baby lung, nos vamos a encontrar con un preterm lung, un neonato, un pulmón de neonato, así de chiquitita en la zona aireada. O sea, la zona disponible a aireación y la zona que tenemos que proteger. Entonces, bueno, el contexto va a ser de falla respiratoria catastrófica, con escasa área de tejido aireado y potencialmente aireable, muy poca, con alto riesgo de sufrir la injuria asociada a la ventilación mecánica, con gran chant, gran espacio muerto y por lo tanto con difícil equilibrio hacia decir estoy logrando una buena oxigenación y ventilación y estoy logrando un buen equilibrio de la protección pulmonar, probablemente no. Bueno, y es acá donde Gattinoni nos dice sabemos, ¿cierto?, que este BILI, este daño inducido por la ventilación mecánica, va a generar un proceso inflamatorio que no solamente va a generar daño pulmonar, sino que también va a generar inflamación sistémica, ¿cierto?, por vía hematológica, y desde ahí que el BILI se asocia a falla multiorgánica y a mortalidad. Entonces, con todo lo anterior, debemos tratar de, entre comillas, enyesar este pulmón que se encuentra roto por la falla respiratoria, que ya decíamos que hay leak, hay fugas en el capilar, hay inestabilidad de la red, eh, en la red colágena pulmonar, hay una alteración importante en el intercambio gaseoso, entonces necesitamos darle a este pulmón una condición, un ambiente que propicie su recuperación. Y este ambiente está dado por el ECMO. ¿Ya? Y en esta diapositiva se muestra cómo en general funciona. Fíjense ustedes que hay una membrana de oxigenación y hay una bomba circulatoria. Y es que lo que hace la bomba es permitir, una vez que el perfusionista con el cirujano cardíaco o el anestesiólogo, el intensivista, han hecho la canulación venovenosa, que generalmente se pone arriba en la vena yugular y abajo, ¿cierto?, en la vena femoral. Bueno, cuando se ha hecho esta doble canulación, es que esta bomba hace circular la sangre y como ustedes imaginarán, sacará la sangre venosa, ¿cierto? Y la llevará a este oxigenador externo, la oxigenará, y a la vez este oxigenador está en relación a un blender, a un mezclador de gases frescos que nos permite ventilar el CO2 en este paciente. Entonces, la bomba hará fluir todo el circuito sanguíneo para extraer sangre venosa y entregarle al paciente sangre oxigenada y libre o ventilada de CO2, y será entonces la membrana de oxigenación que en relación al blender de aire va a permitir entonces oxigenar y ventilar la sangre de este paciente. Aquí hay un modelo que muestra lo mismo, ¿cierto? Cómo está funcionando la bomba, pump, cómo está funcionando este pulmón externo, que es el ECMO finalmente, que es la membrana de oxigenación extracorpórea, y que entonces le va a permitir al paciente esta oxigenación. Ahora bien, siempre va a haber algún porcentaje de gas que se intercambie en este pulmón nativo, que es lo que le queda residualmente al paciente, pero va a ser la mínima expresión.
el gran rol que va a tener aquí el paciente es en cuanto a entregar hemoglobina. Ya, fíjense ustedes que aquí Bartlett, que es el creador del ECMO en los años 80, nos dice que una hemoglobina muy baja, fíjense ustedes, con una PO2 alta, realmente no nos va a servir de nada porque el transporte de oxígeno va a ser mínimo. Pero fíjense que si la hemoglobina sube ya sobre los 7.5 miligramos por decilitro de sangre, vamos a tener con la misma cantidad de oxígeno ya un transporte 10 veces mayor. O sea, el punto crucial que debe, digamos, el equipo de enfermería y perfusión tener en el paciente va a ser la hemoglobina, y la oxigenación y la ventilación realmente la vamos a entregar a través del ECMO. Bueno, ¿a quiénes vamos a conectar a ECMO venovenoso? Vamos a conectar a los pacientes que tengan una alta falla respiratoria. Hay varias instancias de sugerencias de manejo en ECMO venovenoso y de conexión a ECMO venovenoso. Una de ellas es la ELSO, que es la Extracorporeal Life Support Organization, la organización de soporte extracorpóreo, que es la asociación un poco mundial que maneja a todos los grupos que hacemos ECMO en el mundo. Está la red de trabajo de ECMO y están estos dos grandes protocolos, el César y el Eolia, que vamos a conversar en detalle en las siguientes diapositivas. Bueno, en general, en todas estas instancias de consenso y de sugerencia y recomendación en relación a la conexión a ECMO, se nos dice que el paciente tiene que estar severamente hipoxémico y se habla aquí de un score de Murray. El score de Murray es un score que es relativamente antiguo, se hizo en el año 88, pero que es bastante simple y por eso desde su simpleza es que no ha pasado de moda. ¿Qué dice el score de Murray? Evalúa 4 elementos. Un elemento en cuanto a la radiología, a la imagenología, donde nos dice que el puntaje máximo lo tendrá aquella radiografía de tórax donde se ven los 4 cuadrantes comprometidos en un plano frontal. Tendrá 4 puntos aquel paciente que tenga una PAFI bajo 100, tendrá 4 puntos aquel paciente que esté requiriendo un PIB mayor de 15 centímetros de agua, y tendrá 4 puntos aquel paciente que tenga una compliance toracopulmonar bajo los 19 ml centímetros de agua. O sea, estamos hablando de un paciente realmente en una falla catastrófica. Si este score de Murray en total da más de 2.5 puntos, estamos hablando de un distrés respiratorio severo, y como les mostré en la diapositiva anterior, con un Murray ya mayor a 3 puntos, hay un consenso donde se habla de necesidad de conexión a ECMO por el compromiso imagenológico, por el chant y por la falla ventilatoria que tendrá el paciente. Les mencioné, ¿cierto?, el protocolo de ventilación mecánica César. El César es un punto bisagra en lo que a evidencia científica se refiere en relación al ECMO. Fue publicado en el año 2006 y el protocolo César fue el primero en el mundo que logró una cantidad de casos suficientes, un estudio multicéntrico, para hablar de una cierta tendencia a sobrevida en los pacientes conectados a ECMO en este contexto de falla respiratoria catastrófica. ¿Cómo sugiere ventilar al paciente en ECMO el protocolo César? Este trial del año 2006. Bueno, nos dice reposo pulmonar en presión control, con presiones inspiratorias, presiones pico entre 20 a 25 centímetros de agua, con una PIP entre 10 a 15, o sea, una driving, una diferencial no mayor a 10 centímetros de agua, con una frecuencia respiratoria en 10 por minuto y una FiO2 del ventilador mecánico en 30%. Recuerden que les decía, el ECMO va a oxigenar al paciente y el ventilador mecánico va a permitirle oxigenar al pulmón nativo, que va a estar dándole a la oxigenación total una mínima porción. La mayor oxigenación va a estar dada por el ECMO, que la tendremos generalmente en los primeros días, sobre todo de conexión, ¿cierto?, del paciente. El ECMO lo tendremos en 100% de FiO. Fíjense ustedes lo que les contaba en esta curva Kaplan-Meier. Se observa en rojo que los pacientes conectados a ECMO en falla respiratoria tienen una tendencia a la sobrevida versus los pacientes que se mantuvieron en ventilación mecánica en falla respiratoria catastrófica y que tuvieron una tendencia a la mortalidad. Les decía que desde el punto de vista metodológico el César generó una bisagra interesante, porque hasta el año 2006 no habían tantos ensayos en relación al ECMO y la sobrevida. Pero fíjense que del 2006 en adelante se genera un disparo creciente de publicaciones en el mundo que buscan evaluar, ¿cierto?, la conducta, o sea, los resultados del paciente conectados a ECMO en contexto de falla respiratoria y por lo tanto a ECMO venovenoso.
Entonces, posterior al trabajo de César, se hace otro estudio grande, multicéntrico, que se llama EOLIA. El EOLIA, ya publicado en el año 2018 en el New England Journal of Medicine, un grupo de Alain Combes, un grupo francés, eh, que se hace a lo largo de toda Europa y Canadá también, y en él se sugieren criterios de inclusión, donde se nos dice, bueno, paciente con PAFI bajo 50, pero siempre que esté ya utilizada la ventilación mecánica, o sea, ya estemos con 6 ml kilogramo de peso, ya se hayan ejecutado las terapias de rescate de cierto índice respiratorio, bloqueo neuromuscular, posición prona, ajuste de PIP. Quizás ya no hablamos tanto de manual de reclutamiento, porque sabemos que el reclutamiento tampoco tiene tanta evidencia a su favor, pero al menos un ajuste de PIB individualizado y en los centros donde lo tienen, óxido nítrico. Y o con una falla también ventilatoria con pH bajo 7.25 de origen respiratorio, donde pese al aumento de la frecuencia respiratoria, la CO2 no se ha logrado manejar y por lo tanto no hemos logrado sacar al paciente de la acidosis. ¿Cómo ventilar al paciente según Eolia? Ellos nos dicen, nuevamente, baja FiO2 en el ventilador mecánico, con un PIB de al menos 10 centímetros de agua y un BT, el volumen corriente, el mínimo posible para lograr una plató bajo 24 centímetros de agua, o sea, ultra protectores. Porque ya Mato, ¿cierto?, nos dice bajo 30, aquí nos dicen bajo 24. Y Gatinoni nos decía, o sea, Amato también, perdón, nos decía driving bajo 15 y a César nos decía driving bajo 10. Con frecuencia respiratoria entre 10 a 30 por minuto. También, al igual que César, en Eolia existió una tendencia en esta curva Kaplan-Meier a observar una disminución en la mortalidad en el grupo de ECMO en contexto de falla respiratoria catastrófica versus el grupo control, que fue el grupo que se conectó o sea, que no se conectó a ECMO y que se mantuvo en ventilación mecánica protectora, pero, como les digo, donde no se avanzó la terapia extracorpórea. Se observó una tendencia a la mortalidad, o sea, una tendencia a la disminución de la mortalidad en el grupo NECMO con una P igual a 0.07. Bueno, volumen o presión control. No voy a entrar mucho en detalle en eso ustedes lo manejan muy bien. Solamente decir, ¿cierto?, que en volumen, por supuesto, lo que programamos, ¿cierto?, y la variable de ciclado va a ser el volumen, y por lo tanto, las tensiones a veces quedan un poco a lo que la resistencia toracopulmonar nos ofrezca, y en ese sentido algunos dicen que sería quizás mejor manejar a los pacientes las primeras horas en presión control para así limitar al máximo las presiones transpulmonares y solamente en ese sentido conferirle una prevención absoluta al Billy por parte del ventilador mecánico y olvidarnos un poquito del contexto, o sea, perdón, de la función ventilatoria del ventilador mecánico, ya que la función de ventilación y oxigenación, como les decía, la va a estar llevando a cabo la oxigenación extracorpórea, la membrana eléctrica. Ahora bien, entre César y Eolia, si se fijaron, hay una diferencia importante, además de los modos ventilatorios, también en, en cuanto a la frecuencia respiratoria. Y en este punto, Luigi Camporota nos da alguna clave interesante al analizar un trabajo de un chileno que se llama Jaime Arauz, con su grupo de la Universidad Católica, donde él nos dice, bueno, que está ahí Alejandro Brun, Guillermo Bujedo y otros desarrolladores importantes de la ventilación mecánica acá en Latinoamérica, eh, donde él nos dice, Camporota, bueno, PIP, bueno, el grupo no protector ya sabemos que obviamente va a ser muy dañino, pero centrémonos en el grupo de ventilación protectora convencional y en el grupo de ventilación ultraprotectora. En ambos se nos dice que el PIB estará en torno a los 10 centímetros de agua, el BT será bajo, los 4 ml por kilogramo de peso, pero la diferencia es que en el ventilador, en la ventilación ultraprotectora, se habla de una frecuencia respiratoria muy baja, incluso cercana a la apnea. ¿Qué se logró en este grupo? Se logró limitar el mechanical power a un mínimo, y con eso probablemente vamos a tener más protección. Alguna experiencia internacional, este es del centro de París, de la Pitié, donde hacen mucho ECMO y ellos tienen muy buenos resultados. Fíjense ustedes en este ensayo de observación de una cohorte de 350 pacientes conectados a ECMO, han logrado una desconexión de 259 con una sobrevida de 66%, que vamos a ver que es muy alta sobrevida para el contexto del paciente. ¿Qué han hecho ellos? Limitar la driving pressure y limitar el poder mecánico o mechanical power. De hecho, fíjense ustedes que el mechanical power al ingreso del ECMO estaba acá arriba y luego al conectar a ECMO y por lo tanto llevar al ventilador mecánico a esta condición de ultraprotector,
el mechanical power ha disminuido de forma significativa. En ensayos experimentales de Jaime Arauz, como les comentaba, de Joaquín Arauz, perdón, con su equipo clínico de acá de la Universidad Católica, se nos ha mostrado que efectivamente en el paciente donde se ha hecho una ventilación ultraprotectora, si se quiere cercar a la apnea, entre comillas, con frecuencia respiratoria entre 5 a 10 por minuto, ellos han logrado limitar el poder mecánico y han logrado limitar la driving pressure y con ello, por supuesto, generar que exista menos proliferación de interleuquinas inflamatorias. Y fíjense ustedes, en este corte histológico se observa que en la ventilación ultraprotectora cercana a la apnea con baja frecuencia respiratoria existe visualmente, ¿cierto?, en este corte histológico una menor proliferación de elementos inflamatorios, muy similar a lo que estaba en el grupo control. En este trabajo hecho por un kinesiólogo chileno, que es Sebastián Dubó, de acá de Concepción, se muestra que también la ventilación apnéica va a ser muy protectora, pero lo que él mostró, esto es un ensayo pequeño, con cerdo, es un estudio experimental que probablemente no da para hacer ninguna recomendación, pero sí al menos para tener ciertas luces, ¿cierto?, de manejo. Él lo que hace es comparar esta ventilación cercana a la apnea con baja frecuencia respiratoria con una ventilación espontánea en cerditos conectados a ECMO. Y fíjense que la matriz proliferativa es bastante similar en ambos. No hay un aumento significativo de neutrófilos, o sea, interleuquinas inflamatorias en el exudado pulmonar. Por lo tanto, uno pudiese decir que en condiciones ideales de trabajo ventilatorio, con una POC baja, con una P01 baja y una frecuencia respiratoria baja, probablemente la ventilación espontánea también es posible de ejecutar en el contexto de ECMO. Vamos a algunas conclusiones. Fíjense ustedes que hemos dicho que en condiciones de chant extremo es difícil conseguir este equilibrio de protección y aireación alveolar y por lo tanto vamos a tener una gran caída en la oxigenación y en la ventilación con acidosis respiratoria y con hipoxia y con ello más mortalidad, y aparece entonces como una alternativa plausible por la evidencia en ECMO. Existen dos grandes trabajos de Olia y César donde se nos muestra que existe una tendencia a la sobrevida justamente en los pacientes conectados a ECMO en contexto de falla respiratoria catastrófica. Los trabajos nos muestran que hay que limitar, ¿cierto?, la frecuencia respiratoria como factor clave, usar BT bajo 4 ml kilo de peso y utilizar un PIB en torno a los 10 centímetros de agua. Realmente la modalidad o volumen o presión será de elección y según la experiencia clínica de cada uno de los equipos de trabajo, pero siempre que se cumplan estos elementos: frecuencia respiratoria idealmente no mayor a 10 por minuto, con driving pressure menor a 10 centímetros de agua, con una FiO2 lo más baja posible en el ventilador mecánico y un BT limitado a menor o igual a 4 ml por kilogramo de peso ideal. Todo esto nos va a permitir que el ventilador mecánico efectivamente favorezca un escenario entonces de reposo y recuperación pulmonar. ¿Qué pasa ahora con la kinesiología y la terapia física? Bueno, como dato, decimos que en esta revisión de Sanivarapu del año 2023 se muestra que efectivamente el paciente en ECMO está alto tiempo conectado a ventilación mecánica, entre 8 a 16 días, y la tasa de mortalidad es alta, 60 y tantos %, o sea, lo que nos mostraba en la PTE de una sobrevida del 60% son números realmente espectaculares. Entonces, en el paciente con ECMO vamos a tener gran cantidad de días de estancia en cama, gran cantidad de días de sedación y alta instrumentalización. Todo ello va a limitar la terapia física. Fíjense ustedes, aquí está el paciente que lo vamos metiendo a escáner, toda una dinámica, ¿cierto?, para la movilidad del paciente, para la imagenología, sacarlo de la UCI y llevarlo a la unidad de tomografía axial computada, equipo interdisciplinario full, comunicación continua. Bueno, nos va a permitir hacer este tipo de actos, pero también tenemos que permitir al paciente la movilización. ¿Por qué? Porque estar en cama sedado va a generar una condición casi antigravitatoria, y en ese sentido hay artículos que muestran que estar en cama es como estar en el espacio fuera de gravedad, donde hay pérdida de masa muscular, sarcopenia, osteopenia, pérdida de fuerza, de balance, alteraciones, lesiones en la piel, alteraciones cognitivas, etc. Una serie de disfunciones asociadas a la estancia en cama. Hay activación precoz de la vía ubiquitín proteosoma
con ello de MARF1 y Atrogen-1, principales moléculas, ¿cierto?, que van a activar la degradación proteica y con ello la pérdida de masa muscular. Y esto se va a activar muy precozmente en los pacientes en contexto de sepsis, en contexto de hipoxia, en contexto de sedación y, como les digo, de dismovilidad. Y no solamente vamos a tener una alteración muscular, sino que también vamos a tener una alteración física, una alteración psicológica y una alteración cognitiva en este gran dominio conocido como el PICS, ¿cierto? Término acuñado por Needham en el año 2012, donde se nos dice que es multiestamental el daño asociado a estar en la UCI y es un daño que puede durar incluso años. Fíjense este trabajo hecho por Battaglini, Paolo Pelosi, donde se nos muestra que incluso a 58 meses de egreso de la UCI en los pacientes críticos que han estado con distrés respiratorio grave, conectado a ventilación mecánica, existe una merma significativa en su calidad de vida, esto evaluado con el cuestionario SF36. La pregunta es cómo combatimos esta dismovilidad, que es esta imposibilidad de moverse, ¿cierto?, una parte, un segmento corporal o todo nuestro cuerpo. Favorablemente, la evidencia nos muestra que hay un cambio en la cultura de la UCI. Hay cada vez más artículos, más ensayos donde se describen los beneficios de moverse y cómo podemos hacer que nuestro equipo propenda a la movilización. En este trabajo experimental de Hickman, el grupo belga, se nos muestra que en pacientes sépticos que ingresan a la UCI hay una alta expresión de MARF1 a nivel del cuádriceps. Y fíjense que cuando este paciente, se somete a un protocolo de terapia física con cicloergómetro eléctrico, Motomed, MARF1 disminuye de forma significativa al ejecutar una exploración de este en biopsia de cuádriceps. Cuando nosotros logramos que nuestros pacientes críticos se verticalicen, salgan de la cama, la aireación pulmonar mejora. Y hemos demostrado que con tomografía por impedancia eléctrica, ¿cierto?, donde azul es aire y negro es ausencia de este aire, fíjense ustedes, este paciente a medida que va logrando hitos motores mayores, va aumentando su aireación, va aumentando su impedancia al final de la expiración. Por lo tanto, podemos decir que la movilización de la terapia física combinada con avances tecnológicos va a mejorar las resultantes a corto, mediano y largo plazo en nuestros pacientes. La pregunta es, ¿será posible ejecutar estos procesos de movilización en contextos de ECMO? ¿Será seguro? Nos dice que sí la evidencia. El año 2022, un trabajo multicéntrico nos dice que efectivamente para lograr la movilización se requiere un centro con suficiente experiencia y formación, o sea, hay que entrenar al equipo que va a mover al paciente. Y si es que este entrenamiento está presente, la deambulación incluso puede ser segura y factible en los pacientes con esta canulación femoral que les mostré anteriormente. Les muestro la misma foto, ¿cierto? Porque aquí hay trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo, según Hickman, permite un alto nivel de movilización en los pacientes críticos. ¿Cómo implementamos estos procesos de rehabilitación? Bueno, algo que estamos escribiendo aquí con Adrián, con vuestro profesor, con Patrick, donde nosotros decimos, bueno, ¿cómo podemos nosotros facilitar la movilización temprana en la UCI? Proponemos 10 reglas, 10 pasos, que ahí los pueden leer con calma. Dentro de ellos destaco la comunicación y la colaboración, que ojalá involucre a la familia y que involucre a todo el equipo y que se haga de forma periódica e interdisciplinaria. Entrenamiento continuo. Fíjense ustedes que en esta encuesta que se muestra aquí en la diapositiva, solamente un 25% de los profesionales que trabajan en la UCI tienen conocimientos adecuados, buenos sobre la ejecución de la movilización en contextos de pacientes críticamente enfermos. El entrenamiento de execución será clave. Les muestro acá un video de entrenamiento de nuestro equipo, una simulación de alta fidelidad con un ECMO, ahí tenemos las cánulas con jugo de frutilla y estamos haciendo el traspaso, ¿cierto?, del enfermo crítico de una cama a otra, un acto tan simple, ¿cierto?
Pero claro, no tenemos tantos pacientes en ECMO todos los días, por lo tanto el entrenamiento debe ser diario para todo nuestro equipo de. También aquí en este mismo artículo que les comentaba anteriormente, que hacemos con el profesor Gallardo y con Patrick, mostramos algunas claves que observar, ¿cierto? Para ir sabiendo cuándo iniciamos el proceso, cuándo lo detenemos y cuándo avanzamos. Es importante también distribuir las funciones, siempre centrada en el equipo de trabajo. Este es un paciente que tenemos en ECMO en contexto de falla respiratoria catastrófica por COVID, que ya está en su fase de weaning del ECMO, y lo tenemos sentado, ¿cierto?, en una mesa basculante. Él es uno de nuestros nutricionistas, Ignacio, que él nos va diciendo el estado de las cánulas, de los flujos sanguíneos de la máquina, y aquí está todo el equipo interdisciplinario trabajando, incluso hay fonoaudiólogo y terapeuta ocupacional a la vez interviniendo en este paciente. No es bien que la movilización es parte en la cama, y esto tiene efectos benéficos para nuestros pacientes, absolutamente. Ya Hickman nos decía que Androgen 1 y MARF1 disminuyen significativamente con estos actos de movilización pasiva, incluso en los escenarios iniciales, ¿cierto?, de estancia en la fase de reanimación. Tenemos una paciente también de falla respiratoria catastrófica por influenza, conectada a ventilación mecánica en ECMO venovenoso, que está todavía en SAS1 y que está moviéndose externamente con un dispositivo de movilización robótica, si se quiere. Paciente también en ECMO, que está haciendo su primera bipedestación, todavía conectado a ventilación mecánica, todavía por destete, está logrando su primera bipedestación. Y paciente que logró salir de su pieza. Es un paciente que lleva mucho tiempo en la UCI. Y que logramos sacarlo de la unidad para celebrar su cumpleaños. Les presento un poco a mi equipo de kinesiología que trabajamos en la UCI del Hospital Higuera. Ha sido un placer compartir estos 30 minutitos de conversación. Me imagino que han quedado dudas, preguntas. Les dejé mi mail ahí en la primera diapositiva o a través del profesor Gallardo. Encantado, las puedo responder y espero que les sea de utilidad. Un abrazo a todos y nos vemos en alguna otra instancia.